Vamos ahora con otra situación para analizar gráficamente una función. La siguiente representación gráfica corresponde a la temperatura T de x en grados Celsius que tenía el agua de una piscina en función del tiempo x, en horas transcurridos desde el inicio de una observación y aquí están los valores que representan el dominio, entre 0 y 12. Fíjense que la gráfica que representa la situación parte despuesito del 0 y termina en 12. Pues esto es lo que significa esta parte de acá. Ahora, ¿cuál fue la temperatura que tenía el agua de esa piscina a las 2 horas desde el inicio de la observación? Fíjense ustedes que 2 horas, tiempo, es X, que de hecho aquí arriba nos lo habían dicho, ¿verdad? Entonces, esas 2 horas es este valor de acá. Y es muy simple. ¿Con qué valor este X se relaciona? ¿Con qué valor de Y? Vean el puntito acá. Se relaciona con el 10. Entonces, a las 2 horas, la temperatura era de 10 grados. Y eso era todo. La siguiente representación gráfica corresponde a la temperatura T de X en grados que tenía el agua de una piscina en función del tiempo X, para valores de X entre 0 y 12, donde hay una gráfica donde T de X, Y es la temperatura y X el tiempo. Y la pregunta es, durante todo el tiempo que duró la observación, ¿en cuántas ocasiones la temperatura del agua de esa piscina fue de 30 grados Celsius? Entonces nos vamos a la temperatura, ubicamos el 30. ¿En cuántas ocasiones? Vamos a ver ese 30, cuántas veces se relaciona con un valor de X. Y solamente sucede una vez. Se relaciona con el 8. Quiere decir que a las 8 horas la temperatura llegó a 30 y esa fue la única vez en que se relacionaron. Por lo tanto, en una ocasión. Nuevamente la misma situación de el tiempo X con la temperatura Y o T de X de el agua de una piscina. Vamos a ver qué nos preguntan ahora. Desde el inicio de la observación del agua de esa piscina, ¿cuánto tiempo transcurrió para que el agua alcanzara la mayor temperatura? ¿Cuánto tiempo pasó para la mayor temperatura? ¿Y cuál fue la mayor temperatura registrada? 30. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó? Pues pasó 8 horas. Y eso era todo lo que había que buscar. Otro ejercicio más con la misma situación, donde tenemos la temperatura T de X que tenía el agua de una piscina con el tiempo X en horas para valores de X entre 0 y 12. Conforme avanzó el tiempo entre las 6 y 8 horas desde el inicio de la observación, la temperatura de la piscina, del agua de la piscina fue disminuyendo, aumentando y constante. Entonces, ¿qué pasó entre las 6 y 8 horas? ¿Qué pasó en ese lapso? Pues fíjense que la temperatura en 6 estaba en 20 y en 8 pasó a 30. Basta con ver la gráfica para darnos cuenta que entre 6 y 8 aumentó. Opción B. Y nos pudieron haber preguntado eh, por otros intervalos donde disminuyó. ¿Y dónde disminuyó, por ejemplo? Véanlo aquí. Disminuyó entre 8 y 12. Así que cualquier cosa nos pudieron haber preguntado por acá. Aumentando, disminuyendo y hasta la constante que estaba por aquí.
Y la última pregunta con esta situación de la temperatura T de X que tenía el agua de una piscina en función del tiempo X en hora para valores de X entre 0 y 12. Tenemos una gráfica y la pregunta es, durante toda la observación, ¿en cuántas ocasiones la temperatura del agua de la piscina fue de 20 grados Celsius? ¿En cuántas ocasiones sucedió esa coincidencia? 20 grados Celsius están aquí. Entonces, veamos a ver con cuántos valores de X se relaciona. Tenemos a las 6 horas y luego también a las 12 horas, lo que significa que eso pasó en dos ocasiones. Lo que nos preguntaron es, este valor de Y, ¿cuántas preimágenes tiene? Y tiene la preimagen 6 y la preimagen 12. No es necesario manejar los conceptos, o sea, hay que estudiarlos, sí, pero en esta prueba posiblemente esos conceptos o esos términos no los van a ver. Se los van a preguntar de esta manera que considero yo es más sencilla. Ahora trabajaremos una nueva situación. Dice que la representación gráfica corresponde a la temperatura T de X en grados Celsius que registró el termómetro de una ciudad en un día, en función con el tiempo X en horas. En eso es muy parecido. Muchos ejercicios llevan casi como la misma forma. Y en este caso los valores de X van entre 0 y 15, lo que significa que la gráfica, los valores de X involucrados van desde el 0 hasta el 15. Y fíjense que en este rango que yo marqué es donde está la gráfica. Entre 0 y 15. Listo. Podemos vivir sin esto. No hay problema. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál fue la temperatura que registró el termómetro de esa ciudad a las 11 horas desde el inicio de ese día? Nos están dando tiempo, un valor de X, 11 horas. Y tenemos que ver cuál es la temperatura, que la respuesta estará por aquí. Entonces vamos a buscar dónde están las 11 horas. Y da la casualidad que el 11 no lo vemos ahí, pero ustedes saben dónde está el 11 de X. Está por aquí. Entonces no importa qué tan exacto o no, ustedes cuando se van a buscar el valor de Y, ¿qué va a suceder? Como este pedacito es constante, ustedes no iban a fallar en ningún momento para darse cuenta que la temperatura es de 10 grados Celsius. Eso era todo. Pero como el valor no se ve, tal vez alguien se quedó ahí, ¿verdad? Pensando. Pero es suficiente con ubicarnos correctamente entre el 9 y el 12 para saber que el valor era el 10. Continuamos con una segunda pregunta de la situación temperatura T de una ciudad en función del tiempo X en hora para valores entre 0 y 15, donde tenemos nuestra gráfica y la pregunta es, ¿cuál fue la menor temperatura que registró el termómetro desde el inicio de ese día? Y si ustedes ven que todo el recorrido del día fue acá, empezó con 5 de temperatura. Llegó un momento que cayó al 0, lo ven aquí, este es este 0 que está aquí, luego aumentó, se mantuvo constante y cayó. Pero la pregunta es, ¿cuál fue la menor temperatura? Y la menor temperatura es cuando estaba aquí, o sea, 0. Y eso era todo, nada más. Otra vez, estamos ahora con la situación de la temperatura T de X en una ciudad, en un día, función del tiempo X en horas, con valores de X entre 0 y 15. Entonces la pregunta es, conforme avanzó el tiempo, entre las 12 y las 15 horas, desde el inicio de ese día,
La temperatura que se fue registrando en el termómetro de esa ciudad fue disminuyendo, aumentando o constante entre las 12 y las 15, en este rango de acá. ¿Qué le sucedió a la función entre 12 y 15? Pues está muy fácil. Disminuyó. En ese pedacito la función fue decreciente, pero aquí no dice decreciente, sino que más fácil fue disminuyendo. Ahora vamos con una situación más, donde tenemos la temperatura en grados Celsius que registró el termómetro de una ciudad en función del tiempo X en horas para valores entre 0 y 15, donde aquí tenemos la temperatura y aquí tenemos en el eje X el tiempo. Desde el inicio de ese día, ¿en cuántas ocasiones la temperatura registrada de esa ciudad fue 5 grados Celsius? 5 grados Celsius lo tenemos por acá. Entonces, ¿cuántas veces fue 5 grados? Pues bueno, empezando nomás con el 0, empezamos en 5. Ahí tenemos 1. Vamos a hacerlo de dos formas. Empezamos aquí, 1. Luego, la temperatura cayó, subió y aquí otra vez llegó a ser 5. Luego, después de seguir subiendo, constante, bajó y nuevamente fue 5. ¿Cuántas veces sucedió eso? La otra manera, ¿cuántas veces desde el 5 nosotros intersecamos o chocamos con la gráfica? 3 veces aquí, aquí y aquí se relacionaron con el 5. Entonces, en 3 ocasiones. Es un tipo de pregunta muy interesante. Lo que nos estaban preguntando es cuántas preimágenes, o sea, el 0, el 6 y el 15, cuántas preimágenes tenía este valor de 5 que estaba por acá. Así que mucho cuidado con esa pregunta. Vea que ya la hemos visto varias veces. Quiere decir que tiene altas probabilidades de salir. Vamos ahora con una situación que dice: la siguiente representación gráfica corresponde a la cantidad de harina en kilogramos, vean aquí, que es el eje Y, utilizada en una panadería en función del tiempo X en horas. Aquí tenemos el tiempo que es X, para valores de X entre 6 y 18, lo que significa que únicamente vamos a utilizar entre el 6 y el 18. ¿Por qué? Porque entre el 6 y el 18 está la gráfica de la función. La pregunta es, en ese día, la cantidad de kilogramos de harina utilizada en esa panadería disminuyó entre las... Entonces, ¿entre cuál de esos tres intervalos que está aquí disminuyó la cantidad de harina? Entre 6 y 9. Vamos a ver, ¿qué sucedió entre 6 y 9? Aumentó. Esa no es. Entre 12 y 15. ¿Qué pasó entre 12 y 15? Aumentó. Por lo tanto, tiene que ser entre 15 y 18. Y entre 15 y 18 disminuyó. Opción C, la correcta. Un ejercicio muy sencillo, aquello que practicaron ustedes, intervalos crecientes, decrecientes y constantes. Pues bueno, aquí se aplicó sin necesidad de utilizar los conceptos y créanme que así es como va a salir en la prueba. Continuando con la situación de cantidad de harina en kilogramos utilizada en una panadería en función del tiempo X en horas. Donde aquí tenemos la cantidad de harina que es Y el tiempo que es X. Veamos qué nos preguntan. En ese día la cantidad de kilogramos de harina utilizada en esa panadería aumentó. Si vienen en secuencia, esta es como la otra pregunta. Hace un rato era disminuyó, ahora es aumentó.
¿Qué pasó entre 9 y 12? Entre 9 y 12, voy a agrandar aquí, entre 9 y 12 disminuyó. Esa no es. Entre 12 y 15. Entre 12 y 15 aumentó. Y eso es. Entre 15 y 18, que es una incorrecta, entre 15 y 18 disminuyó. Entonces vea que disminuyó, disminuyó, aumentó. Opción B, la correcta. Bueno, y ya para terminar con esta situación, donde nos hablan de la cantidad de harina utilizada en una panadería en función del tiempo X, con valores de X entre 6 y 18, cantidad de harina Y, tiempo X. Pregunta, ¿a qué hora de ese día, o sea, a qué hora es el tiempo X, se utilizó la mayor cantidad de kilogramos de harina en esa panadería? Entonces, lo que nos están preguntando es un valor de X respecto a la mayor cantidad de kilogramos, que es un valor de Y. Y esa mayor cantidad de kilogramos es este puntito de acá, que es 21. Entonces, indirectamente nos están preguntando, para este 21, que es Y, cuál es su preimagen. Pero no hace falta que sepan eso. ¿Cuál valor se relaciona con el 21, que es la mayor cantidad de harina? Pues se relaciona con el 9. Eso era todo. A las 9 horas. Entonces vean qué ejercicio más sencillo, a pesar de que no es necesario utilizar los conceptos de imagen y preimagen, pero eso lo pueden preguntar de esta y de muchas maneras. Pueden preguntar a qué hora se utilizó 7 kilogramos de harina. Bueno, una de las horas es a las 12. A pesar de que tenemos una hora por aquí que está entre 6 y 9, pero bueno, valor exacto, el 12. Las 14. Las 14, ok, tuvo aquí una hora, tuvo aquí otra y tuvo aquí otra. Pero un dato exacto, yo sé que a las 15 horas se utilizó 14 kilogramos de harina. Y la pregunta puede ser al revés también. A las 15 horas, ¿cuántos kilogramos? Pues 14. A las 12 horas, ¿cuántos kilogramos? 7. Ven qué montón de preguntillas pueden salir de una gráfica tan simple como esta. Y ese es el jueguito aquel de imagen y preimagen, solamente que sin utilizar esos términos que en ocasiones les confundían.